Nunca creí que las personas más peligrosas fueran aquellas que gritaban, golpeaban o amenazaban. A los 27 años, después de haber pasado por todo tipo de trabajo sin rumbo fijo, terminé colaborando en una pequeña parroquia del pueblo donde nací, un sitio donde todos se conocían por nombre y donde las desgracias eran contadas, entre murmullos, como si el solo hecho de decirlas en voz alta pudiera invocarlas. No me fui de allí por falta de oportunidades, sino por una necesidad imperiosa de escapar de lo que ese pueblo arrastraba. Pero, como todo ciclo incompleto, regresé años después, tras la muerte de mi madre, para arreglar sus papeles y vender la vieja casa que había quedado vacía. Mi plan era quedarme unas pocas semanas, pero lo que pasó entonces me ató con cadenas a un pasado que nunca comprendí del todo y que ahora me obligo a contar. El sacerdote del pueblo se llamaba Ignacio. Para todos, era un hombre santo, callado, con un rostro que inspiraba ternura. Lo conocí cuando era niño y me confesé con él más veces de las que puedo recordar. Siempre tenía una palabra amable, una voz serena y una manera de tocarte el hombro que te hacía sentir seguro. Nadie lo cuestionaba. Nadie lo observaba con sospecha. Fue una tarde lluviosa cuando lo vi por primera vez en años. Me había ido al templo a dejar unos papeles y él bajaba del altar con una calma extraña. Me saludó con una sonrisa casi idéntica a la de cuando era niño, aunque su rostro estaba mucho más delgado y sus ojos más hundidos. Gabriel, dijo como si no hubiera pasado ni un día. Pensé que nunca volverías por aquí. Fue él quien propuso que me quedara unos días ayudando con los registros parroquiales. Dijo que necesitaba a alguien con buena letra y que la secretaria habitual estaba enferma. No supe decirle que no. Al principio todo fue normal. Ayudaba unas horas por la mañana, llenaba papeles, acomodaba misas, y por las tardes volvía a la casa vacía de mi madre. Me resultaba cómodo, incluso agradable. El padre Ignacio hablaba poco, pero había algo en su forma de mirar que me inquietaba, como si supiera algo que yo no. Lo primero que me llamó la atención fue un cuaderno negro que guardaba en una pequeña caja con llave dentro de su escritorio. No era un misal, ni un registro oficial. Lo descubrí por accidente una tarde que él había salido a una misa en la capilla del cerro y yo me había quedado solo en la oficina. Faltaba una hoja para completar el archivo de difuntos, así que busqué entre los papeles guardados. La caja estaba mal cerrada. Fue un gesto involuntario abrirla, y aunque me juré a mí mismo que solo echaría un vistazo rápido, terminé leyendo una página, luego otra y luego otra más. Eran historias de mujeres del pueblo, hombres, niños incluso, que describían cosas espantosas. Al principio pensé que eran cuentos, pero todas las entradas estaban fechadas, con nombres y detalles precisos. Algunas eran de hacía más de 20 años. Guardé el cuaderno como estaba y traté de convencerme de que se trataba de un proyecto literario privado, pero algo dentro de mí no lo aceptaba. Esa misma noche soñé con él. Estábamos dentro del templo, pero las bancas estaban vacías. El padre Ignacio caminaba de espaldas, sosteniendo un cáliz con un líquido espeso y oscuro. Yo lo seguía, pero cada vez que intentaba hablarle, mi voz se ahogaba dentro de mí. El sueño terminó cuando él se giró de repente, con la cara cubierta de sangre, y me dijo: «Tú ya no puedes salir». Desperté bañado en sudor. Sin decirme una sola palabra al respecto, me pidió que comenzara a transcribir los registros de nacimiento del año 1974. Noté que me vigilaba, que fingía leer mientras yo escribía, que me seguía con los ojos incluso cuando fingía estar ocupado con otras cosas, como si algo invisible me anclara al lugar, como si mis pies me llevaran cada mañana al templo, sin que yo pudiera decidirlo. Una tarde encontré una carta escrita a mano dentro de mi mochila. No tenía firma. Solo decía: «No siga leyendo lo que no entiendes. Hay cosas que no perdonan el ser vistas». Las cosas comenzaron a deteriorarse a partir de entonces. Empecé a escuchar ruidos por la noche en la casa de mi madre. Golpes secos, gotas cayendo. Pero el ambiente era como estar bajo tierra, denso, sucio. Comencé a notar manchas en las paredes, como humedad, pero con formas extrañas. Estaba detrás de mí, como si fuera yo mismo, pero con los ojos en blanco y la boca torcida en una mueca imposible. Me giré y no había nada, pero en el espejo seguía ahí, un segundo más, antes de desvanecerse. Lo leí completo, página tras página. Había una constante: todos los que aparecían en esas historias habían muerto, algunos por causas aparentemente naturales,
pero todos, sin excepción, tenían una última confesión con el padre Ignacio. Y todas terminaban igual. Él ya viene, intenté confrontarlo. Me acerqué una mañana y le pregunté directamente qué era ese cuaderno. Su expresión no cambió. Solo me miró con calma, como si estuviera preparado para ese momento. Hay cosas que un sacerdote no puede decir, Gabriel. Pero algunas almas eligen la oscuridad antes que la redención. Quise replicar, pero no pude. Me temblaban las manos. Esa misma noche volví a soñar. Esta vez el templo estaba lleno, pero la gente no tenía rostro. Todos estaban de pie, mirando hacia el altar. En el centro, Ignacio sostenía el cuaderno negro y hablaba en un idioma que yo no reconocía. Al final, la multitud giró la cabeza y me miró a mí. Y todos, al unísono, dijeron: «Tú también vas a escribir aquí». Desperté gritando. Volví al templo decidido a escapar, pero en lugar de huir, me encerré en la oficina y busqué el cuaderno de nuevo. Solo me miró con una mezcla de lástima y satisfacción. Y en ese instante supe que ya no era cuestión de leer o no leer, que había cruzado una línea invisible, que ahora yo formaba parte del secreto. La siguiente mañana me desperté con una sensación espesa en la garganta, como si hubiera dormido con tierra en la boca. Era difícil explicar lo que sentía desde hacía días. No era miedo común, tampoco ansiedad. Era más parecido a una enfermedad progresiva, como si algo me estuviera contaminando poco a poco. Un malestar que no podía curarse con dormir, ni con comida caliente, ni siquiera con rezos. Recuerdo que me lavé la cara varias veces antes de salir. El reflejo en el espejo me incomodaba. Mis ojos se veían hundidos. Mi piel comenzaba a verse opaca, sin brillo. Había perdido peso sin querer, sin dieta, sin ejercicio. Y lo peor de todo, ya no me reconocía. Pero aún así volví al templo. Ya, a veces juraría que alguien me susurraba desde las paredes de las casas, desde la rendija de las puertas, con una voz ronca, casi masculina, pero antigua, como si llevara siglos repitiendo lo mismo. Ya es parte. Esa mañana, el padre Ignacio no estaba en la oficina. Dejó una nota en la mesa con una caligrafía perfecta. «Gabriel, estaré en la cripta. Si necesitas algo, baja». Era vieja, húmeda, y siempre me había resultado incómoda. Estaba debajo del altar mayor, bajando una escalera angosta y empedrada. Decían que allí se enterraban los restos de sacerdotes antiguos, y en el pasado, algunos feligreses de alto estatus. Nadie bajaba sin permiso. Tomé la linterna que había junto al archivador y comencé a descender. Al bajar, el aire cambió por completo. Ya no olía a incienso ni a polvo de madera, olía a moho, a cera vieja y a algo más denso, como carne descompuesta mezclada con hierro. La cripta tenía una bóveda circular. En las paredes se veían pequeños nichos, con placas de mármol. Nombres que no reconocí, algunos escritos con una caligrafía tan antigua que era casi legible. En el centro, una mesa de piedra, parecida a un altar secundario, y junto a ella, parado en silencio, estaba Ignacio. Vestía completamente de negro. No llevaba sotana, no llevaba cruz. Me miró, pero no sonrió. Me señaló una banca de piedra y me dijo: «Este lugar guarda los secretos que el mundo ya no recuerda», dijo con voz baja sin mirarme. «Aquí juraron silencio quienes no debían hablar. Aquí descansan quienes fueron tragados por sus propios pecados». Yo no entendía nada. No sabía si estaba recitando algo que había leído o si hablaba conmigo directamente, pero seguí escuchando. «Y tú has comenzado a escuchar su nombre». Hubo un silencio largo. Yo quería preguntar, pero no me atrevía. Sentía que cualquier palabra mía podía romper algo que debía permanecer intacto. Ignacio se giró entonces. Caminó hacia una pequeña puerta de madera podrida al fondo de la bóveda. La abrió sin esfuerzo, como si lo hiciera a diario. «Ven», dijo, y lo seguí. La habitación era aún más pequeña, apenas 2 metros de ancho. Dentro había un estante con libros, muchos de ellos antiguos, con cubiertas de cuero y sin título en el lomo. «Nunca estuvo fuera de su lugar», respondió. «Tú no lo encontraste». Él se dejó encontrar. No supe qué responder. Sacó una pluma, la mojó en tinta y escribió mi nombre. Solo eso, mi nombre. Luego me miró y en ese instante supe que él sabía todo, que me había estado observando incluso antes de que yo llegara, que de algún modo formaba parte de su plan, o del plan de eso que lo acompañaba. «Te dije que hay almas que eligen la oscuridad», dijo, «pero también hay otras que son elegidas. Cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás». Salí de esa cripta con el cuerpo helado. Ya no sentía mis pies. Me dolían los oídos.
como si hubiera estado bajo el agua mucho tiempo. Durante el resto del día no hablé con nadie. No regresé a la casa. Me senté en la banca de la plaza hasta que anocheció, intentando encontrar una explicación lógica, una salida. Pero lo peor vino después. Estaba sentada en su sillón favorito, pero su rostro era inexpresivo y sus ojos vacíos. Me hablaba sin mover los labios. Me dijo que había cosas que ni ella pudo entender, que cuando era joven había sentido algo parecido, pero eligió ignorarlo, que su silencio me había condenado. Él no es sacerdote, Gabriel, dijo. Nunca lo fue. Desperté llorando. Decidí ir al archivo del templo. Me pasé la madrugada buscando papeles antiguos, certificados de ordenación, carta del obispo, cualquier cosa que demostrara que Ignacio era, efectivamente, un sacerdote. No encontré nada, ni un solo documento que hablara de su formación, ni una sola foto en los registros diocesanos. Y entonces lo entendí. Nadie lo recordaba llegando. Todos lo recordaban estando. Era como si siempre hubiera estado ahí. Desde esa noche comencé a llevar un diario. Tenía que dejar registro, aunque fuera para mí mismo, aunque nadie más creyera. Cada noche escribía lo que veía, lo que escuchaba, ruidos, sombras, voces, lo que decía Ignacio, lo que decía el cuaderno. Y cada noche, al despertar, encontraba nuevas palabras en el diario, palabras que yo no había escrito. Ella viene, ahora te toca a ti, no puedes subir. Una mañana encontré una hoja arrancada sobre la mesa. Era de mi diario, claramente, pero estaba escrita con la misma tinta y caligrafía del cuaderno negro. Decía: confesaste demasiado, la penitencia comienza ahora. Y entonces empezaron las marcas en mi cuerpo, pequeños cortes, rasguños, moretones en sitios imposibles de alcanzar por mí mismo. Y al principio pensé que los hacía dormido, pero luego noté que aparecían en momentos de silencio profundo, justo después de pensar cosas que no debía, como si la culpa se materializara en mi carne. Ya no podía confiar en nadie. Fui al médico, pero no halló nada normal. Solo estrés, me dijo. Me recetó pastillas para dormir. No las tomé. Tenía miedo de cerrar los ojos. Una tarde, al llegar al templo, encontré la puerta del altar, abierta de par en par. Todo estaba oscuro, aunque era de día. Las velas estaban encendidas, pero ninguna proyectaba sombra. Caminé lentamente hasta el centro y lo vi. Ignacio estaba de rodillas frente al altar, cubierto con una túnica que nunca antes le había visto. Roja, bordada con símbolos extraños. Tenía los ojos cerrados y murmuraba en un idioma imposible. Detrás de él, parado, estaba un hombre, alto, pálido, sin rostro. Me paralicé. Ignacio levantó la cabeza y sin girarse me habló. Ya sabes quién es. Nadie me creyó cuando hablé de aquel hombre sin rostro. Ni siquiera mis propios recuerdos me creyeron. Al día siguiente, al volver al altar, no había nadie. No dejó nota, no contestó el teléfono, simplemente desapareció. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Esa noche volví a escuchar su voz, la del hombre sin cara. Fue en la cocina, mientras abría el grifo para lavarme la cara. Justo antes de que el agua saliera, escuché, claro como el aire en mi nuca: estás más cerca de lo que crees. Me quedé inmóvil varios segundos. El grifo seguía goteando, pero el sonido del agua no era normal. Goteaba como si cayera sobre carne, no sobre el fregadero. Un sonido espeso, húmedo, enfermizo. Apagué la luz, corrí hacia mi cuarto y cerré la puerta. Esa noche no dormí. Las semanas siguientes se volvieron un torbellino. Lo que antes era temor se convirtió en paranoia. Comencé a ver siluetas desde las ventanas del templo, a escuchar pasos cuando estaba solo, voces en los pasillos, como si alguien rezara en una lengua extraña. El ambiente olía a cera derretida y sangre, pero lo peor fue que el cuaderno negro comenzó a aparecer en mi casa. Al principio lo ignoré. Lo encontré sobre mi mesa de noche. Lo metí en una bolsa y lo llevé de vuelta al templo. Lo guardé en el archivador, bajo llave. Volví a casa y me metí en la cama. A la mañana siguiente, ahí estaba otra vez, en la cocina, abierto. En una página en blanco, con una sola palabra escrita: sangre. A partir de ese día, la palabra cambió cada mañana. Algunas veces decía: una noche, después de regresar del templo, me encontré con que todas las paredes de mi habitación estaban rayadas, con la misma palabra escrita en letras torcidas, negras como hollín. Cántalo. Esa noche lo escuché cantar. El hombre sin rostro, desde el otro lado de la puerta de mi habitación. No era una canción común.
Era un canto seco, gutural, lleno de ecos antiguos, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para producir sonido humano. Cada sílaba me helaba la médula, me hacía vomitar sin razón. El canto duró exactamente 3 horas. Mis pies estaban cubiertos de tierra húmeda, y en el centro del cuarto, escrito con lo que parecía ceniza, una frase. Gabriel ha sido escuchado. Lo que estaba viviendo no era para registrarse, era para sobrevivirse, y ya ni siquiera sabía si lograría eso. Decidí buscar información fuera del pueblo, y aquí datos sobre el templo, sobre sacerdotes anteriores, sobre rituales olvidados. Una anotación en un documento de 1946, firmado por un obispo llamado Esteban. El párrafo decía: el nuevo encargado del templo de San Jerónimo ha sido enviado por orden superior, sin necesidad de consagración pública. Se ha solicitado que no se registren visitas del alto clero. La figura será simbólica, mas su presencia es necesaria para la contención de lo sellado. En el año 1712, ese encargado era Ignacio, y ese lo sellado era lo que ahora se estaba desatando. Seguí tirando del hilo. Descubrí menciones de un manuscrito desaparecido, el Evangelio de la Carne, un texto prohibido por la Iglesia, cuyos fragmentos sobrevivientes hablaban de un pacto hecho en piedra, alimentado por sangre, mantenido por silencio. Ese manuscrito había sido visto por última vez en nuestro templo. Volví de inmediato. Entré al templo como un loco. Ya no me importaba ser discreto. Rompí la cerradura del despacho de Ignacio y me metí en el escritorio. Ahí, entre recortes, sobres y documentos con membretes antiguos, lo encontré. Una caja de madera, casi negra por la humedad, cerrada con un broche oxidado. Dentro, envuelto en tela roja, el cuaderno original del Evangelio de la Carne. La portada estaba hecha con un material que parecía cuero humano, y en el centro, incrustado, un símbolo que nunca había visto antes, un ojo invertido sobre un corazón abierto. Comencé a leer. No podía distinguir bien las frases, como si mis ojos se resistieran, pero logré comprender un párrafo. El elegido será llamado no por fe, sino por herida, no por oración, sino por vacío. Será marcado en espíritu, lengua y sangre. Aquel que lea su nombre lo llevará dentro hasta que otro tome su lugar. Ese día dejé de sentirme solo, literalmente. Era como si alguien respirara sobre mi nuca todo el tiempo, como si manos invisibles me rozaran la espalda, como si la sombra ya no viniera de afuera, sino desde dentro de mí. Ya no podía escapar. No había quien contarle. Nadie lo creería, ni siquiera los que me querían. Fue entonces cuando comenzaron los sueños con la cripta. Soñaba que bajaba solo, que las paredes sudaban, que los nichos se abrían, que los cuerpos me hablaban, y en el centro, sobre la mesa de piedra, Ignacio me esperaba, con el rostro cubierto por una máscara de cera derretida. En el sueño siempre me decía lo mismo: fuiste escrito antes de nacer. Ahora solo cumples tu parte. Y me despertaba con tierra bajo las uñas, con el sabor de ceniza en la boca, y una palabra nueva grabada en la palma de la mano: cántalo. Ese verbo se repetía una y otra vez. Una noche, sin pensarlo, lo hice. Me senté frente al altar, cerré los ojos y canté. No una canción mía, no un himno, no algo que pudiera recordar después. Fue como si mi lengua hablara sola, como si mis cuerdas vocales obedecieran a otra voluntad. El eco de ese canto rebotó en las paredes, como si el templo fuera una garganta gigante. Y al final, cuando abrí los ojos, Ignacio estaba frente a mí, pero ya no era él. Era su forma, su cuerpo, pero detrás de sus ojos había otra cosa. Y me dijo: lo hiciste bien. Ahora puedes ver. Y entonces vi la verdad. Vi lo que se escondía en los muros, en los rezos, en los cálices de misa, en el agua bendita. Vi el rostro del que no debía ser nombrado. Él no fue enviado, él fue creado, él es parte del pacto. Las horas siguientes fueron un hueco en mi memoria. No recuerdo cómo llegué a casa, no recuerdo si cerré el templo, no recuerdo si alguien me habló en el camino. Solo sé que al abrir los ojos estaba sentado en mi habitación, con la sotana cubierta de algo que no supe identificar, ni barro. Tenía el cuaderno negro sobre las piernas. Estaba abierto en una página nueva, una que no había visto antes. Tenía una caligrafía antigua, demasiado inclinada, como si las palabras se arrastraran. Decía: el canto no es el final, solo es la llave
El templo está abierto. Lo leí varias veces en silencio. Sentía como si cada palabra se activara al ser leída, como si el hacerlo permitiera que algo respirara desde dentro de esas líneas. La frase se me clavó en el pecho y comprendí. Esa noche había abierto algo, no un cuarto, no un pasaje físico. Había abierto una memoria que el templo guardaba como un secreto viscoso, una historia negada, algo que no podía escribirse con palabras humanas. El canto había sido la ofrenda. Me levanté con el cuerpo entumecido, los músculos rígidos, como si hubiera dormido en el suelo de piedra de una cripta. Al caminar me di cuenta de que alguien había estado en mi cuarto. La ventana estaba entreabierta, las cortinas olían a humo, y en la esquina más oscura, junto al armario, había una marca en el suelo. Un símbolo trazado con algo negro. No tiza, no carbón, algo más denso. Una forma circular con líneas concéntricas. Apenas rozé el borde con el dedo índice, y el símbolo se deshizo, como si respirara. Escuché un susurro, no en el oído, en el cráneo. Una voz dentro de mi cabeza. Gabriel. Me congelé. Mi nombre. No había sido un pensamiento. No era imaginación. La voz sabía mi nombre y lo pronunciaba como si fuera suyo. Me puse de pie de golpe. Corrí al baño y me lavé las manos. 1, 2, 3 veces. Como si algo me hubiera traspasado. Como si ya no fuera yo del todo. Esa misma noche tuve otro sueño, pero no era como los anteriores. Era más nítido, más tangible. Era como si no estuviera soñando, sino regresando a un lugar que ya conocía, el templo, la cripta, y en ella Ignacio, desnudo, cubierto de inscripciones talladas en la piel. Cada palabra escrita en su cuerpo parecía dolerle, pero él no se quejaba. Era como si estuviera envuelta en sombra, pero podía oírla respirar. Un sonido húmedo, profundo, como si cada inhalación viniera desde el centro de la tierra. No puedes deshacer lo que ya fue visto. Y entonces la figura se giró hacia mí, sin rostro, sin ojos, solo piel lisa, tensa, como cera derretida. Pero su boca era un agujero negro, y habló, con mi voz. Desperté gritando. Mi garganta dolía, había sangrado, literalmente. Tenía rastros de sangre en los labios, en la almohada. Las sábanas estaban mojadas de sudor, me costaba respirar. Y no una herida, no un golpe, era una palabra. Tatuada en carne viva, servo, servidor. Ahí supe que no estaba soñando, que no era locura, que Ignacio no era el origen. Era el custodio, y yo era el relevo, yo. Me tomó varios días volver al templo. Evité entrar. Fui a dormir a casa de un viejo amigo, aunque no le conté nada. Solo dije que estaba enfermo. No podía ni mirar la iglesia desde la esquina, pero el cuaderno negro me seguía encontrando. Apareció en mi mochila, en el asiento del coche, en el bolsillo del abrigo. Una noche lo encontré abierto en el baño, con una nueva anotación: Gabriel debe volver. No me avergüenza decirlo. Lloré como un niño. Me arrodillé en el suelo frío de ese baño y recé por última vez, pero no a Dios, no a ningún santo. Sé sin saber a quién. Como un ahogado lanza gritos al cielo, aunque el cielo no escuche. Pero el cielo no respondió. Respondió: Él, te vi desde antes del nombre, desde antes de tus huesos. Esa voz. Caminé hasta el templo. Entré por la puerta trasera. Los vitrales estaban cubiertos con una película negra, como moho. El aire era espeso. No olía a incienso. Olía a cuerpo cerrado, a encierro, a piel vieja. Como hipnotizado, bajé a la cripta. Ignacio estaba ahí, pero no se giró. Solo estaba de espaldas, con las manos cruzadas, frente al altar de piedra. Y entonces dijo: «Ya no te pareces a ti mismo. Ahora lo llevas en los ojos». Le pregunté qué era. Le grité que me dijera, que me explicara, que me soltara. Y él respondió: «Esto no se explica, se hereda. Y tu herencia te encontró». Me derrumbé, me cubrí los ojos. Pero al abrirlos, el altar estaba cubierto de carne, no piedra, carne viva, palpitante. Y en su centro, un ojo abierto, gigante, con pupila de fuego. Y vi todo. Vi lo que Ignacio había escondido. Vi lo que ahora yo debía proteger, lo que debía alimentar. Y el canto volvió, no desde afuera, desde mí, porque ahora la voz era mía,